Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a todos nuestros auditores en este nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Hemos estado ya por un año completo acompañándoles en su sintonía todos los días miércoles a las 12 del día para conversar sobre temas que tienen que ver con normativa educacional y que sean de interés de quienes trabajen o tengan hijos o algo relacionado con el sector educacional que finalmente nos atañe a todos. Así es que nuevamente les damos la bienvenida. Recordar que este programa es presentado por Sostiene, consultora especializada en Derecho Educacional, y pueden encontrar en Instagram @sostiene.consultora y en nuestra página web sostiene.cl. Hola Pame, ¿qué tal? Hola, Caro, ¿todo bien por acá? ¿Y tú? Bien también, gracias. Contenta y con Bueno, nostalgia que ya estamos llegando a nuestros últimos capítulos de esta temporada. así es, ya se está empezando a cerrar un ciclo. Así es, pero ha sido muy bonito poder compartir todas las semanas de temas de actualidad. Hemos tenido también grandes invitadas, así es que contenta de lo que hemos podido conseguir en este año y recargar después nuevas energías para ir pensando en otros proyectos. Y sobre lo mismo hoy día, Pame, vamos a estar conversando de la ley TEA. No sé si tú nos Oye, puedes sí, recordar, porque algunos capítulos atrás ya habíamos hablado, pero hoy día vamos a profundizar. así es, habíamos hablado anteriormente, pero siempre es bueno recordar y refrescar un poquito la memoria. La ley TEA, que es la ley 21.545, que no se llama ley TEA, sino que se titula que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. Así que como pueden ver del nombre es bastante amplia, pero es más conocida siempre como la ley TEA y explica la ley de promoción de la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en distintos ámbitos. Así que por eso también es bastante amplia y no es solamente para temas de educación, que también, por supuesto, que tiene una arista, porque tiene una arista social, de salud y de educación. Pero para que sepan que entonces se aplica en distintos ámbitos, para mantenerlo presente. Exactamente. Hubo una nota también que salió hace un tiempo atrás en los medios de comunicación que señalaba que se observa un aumento en el diagnóstico, posiblemente debido a las tendencias y a la asociación errónea también que existe entre alta capacidad y autismo. Ya hay estudios también que hablan sobre la importancia de la detección temprana del trastorno espectro autista en los primeros años de vida. Y aquí podemos citar al doctor en psicología Emilio Sagredo, que además es educador diferencial, académico, investigador, que señala que estimación de la prevalencia de trastorno espectro autista en la población urbana chilena, publicada en el año 2021 por Andes Pediátrico, que era la ex revista chilena de pediatría, señala que uno de cada 51 niños ha sido diagnosticado con TEA. El doctor Sagredo señala que el tema ha estado en boca de los padres, lo que ha provocado también un aumento de diagnósticos, y dice él que en el marco educacional pareciera que esperan que su hijo sea autista porque existe esta etiqueta que asocia altas capacidades intelectuales con el autismo, pero no siempre es así. De hecho, es más común que el autismo se correlacione con el rendimiento cognitivo bajo. Bueno, es una opinión de uno de los expertos también que él da su punto de vista respecto a por qué ha habido tanto aumento de diagnóstico, y es porque también el tema se ha popularizado, los papás acuden más a las consultas Claro. y señalan que sus hijos tienen ciertos rasgos. Claro, exactamente. Bueno, y también las organizaciones civiles que se encuentran bastante preocupadas por la implementación de esta ley TEA. De hecho, hay una noticia igual donde recalcan que aunque la ley es un avance significativo en inclusión, enfrenta desafíos importantes, porque las organizaciones están temiendo que sin los recursos adecuados, la ley no se pueda implementar efectivamente. Hay Mm. preocupación sobre las listas de esperas para servicios de salud mental y la necesidad de mayor formación sobre TEA para educadores. Además, también destacan la falta de estadísticas precisas sobre personas con TEA como un obstáculo para asignar recursos necesarios. Así que también es importante ahí que una cosa es una ley, que también es importante que siempre hemos hablado que si la ley no se aplica, no se puede implementar correctamente, va a ser ley muerta finalmente. Así que por eso es importante, y acá lo que están preocupados entonces es los recursos que estén designados entonces para poder hacer esta implementación correctamente, porque como vimos en un comienzo, no solamente es educacional, sino también salud, social y educacional. Así que son ámbitos bastante amplios también donde se necesitan esos recursos entonces para poder implementarla como corresponde.
Así es. Y bueno, y por eso en ese contexto también es que hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales, que yo las voy a dejar presentadas, vamos a ir después a una pausa y vamos a volver a la conversación con ellas. Amablemente accedieron a participar nuevamente en nuestro programa Con Derecho a Educar, porque ya habíamos tenido un episodio anterior. Y en el día de hoy, entonces, nuevamente nos va a acompañar Karina González, es fonoaudióloga de la Universidad de Chile, tiene diplomado en autismo y fonoaudiología en el contexto escolar. Además, es certificada en A22, en Prompt, Clap, Time y tiene nivel básico de lengua de señas. Karina tiene 10 años de experiencia en PIE, en programas de integración escolar, atendiendo a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, con un fuerte abordaje en las desregulaciones emocionales y conductuales. Actualmente es parte de un equipo multidisciplinario en Colchagua, en Santa Cruz, realizando intervenciones en el área de lenguaje y comunicación. Y además, junto a Tamara, fundó Caja Recreo, que es un proyecto enfocado en el desarrollo integral infantil. Así es que en unos minutitos más vamos a estar ya dándole la bienvenida a Karina y también Tamara Betancourt, que es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Autónoma, con diplomado en TEA, certificación A22 y lengua de señas. Desde su egreso, Tamara se ha dedicado al trabajo en educación, especializándose en trastornos de espectro autista. Durante los últimos 7 años ha trabajado en un programa de integración escolar, atendiendo tanto necesidades permanentes como transitorias. Y además Tamara atiende en su consulta particular, enfocándose principalmente en niños con trastornos de conducta. Junto a Karina, también es fundadora de Caja Recreo, esta iniciativa que busca promover el aprendizaje de forma lúdica con actividades creativas y educativas. Así es que tenemos estas dos invitadas, Carmen, porque hoy vamos a estar Sí, conversando sobre el rol de los fonoaudiólogos y los terapeutas en el contexto de la ley TEA, ya en el contexto de la así es. aplicación de esto en los establecimientos educacionales. Sí, pues, vamos a ver entonces cómo realmente, cómo se está implementando entonces esta ley TEA en el ámbito educacional, y así que para quienes también estén escuchando sepan de qué forma se están haciendo o cómo se vive la realidad, porque bueno, nosotros podemos ver la normativa a lo mejor y dice algo, pero a lo mejor en la realidad se ve distinto, así que lo vamos a estar conversando con nuestra invitada. Y lo importante de contar también en los entornos educativos con equipos multidisciplinarios, porque también lo hemos conversado en otras oportunidades, los docentes tienen una formación que es pedagógica, ellos finalmente son pedagogos, enseñan, transmiten un conocimiento, tienen obviamente habilidades para manejar a niños, pero hay situaciones que ya vienen también enmarcadas en temas de salud. Por lo tanto, los últimos años hemos visto cómo se integran también profesionales que tradicionalmente a lo mejor estaban pensados para trabajar en otros sectores, Claro, en centros de salud familiar, en hospitales, y hoy día los vemos que también están integrándose en establecimientos educacionales. Así es que así. con esto nos vamos a ir ahora a una pausa musical y al regreso entonces ya le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas. Bien, ya estamos de regreso de esta pausa musical y adelantábamos que hoy junto a Pame nos van a acompañar dos invitadas, así es que les damos la bienvenida a Karina, a Tamara. Hola chicas, bienvenidas al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿cómo estás, Caro? Yo bien por acá. Hola, Pame también. Muchas gracias por la Hola, invitación. Karina. Qué Hola, bueno. ¿cómo están? Un gusto nuevamente acompañar en este programa. Muchas gracias, Tamara. Sí, un gusto para nosotros que también podamos conversar y compartir con profesionales de áreas distintas también a las nuestras. Acá ninguna de las cuatro, imagínense, es profesora, pero todas trabajamos involucradas en el sector educacional, así es que es enriquecedor también poder compartir puntos de vista. Aprovecho igual de señalar que si que escuchan algún ruido por allí es porque las chicas también trabajan con niños, entonces puede ser que haya algún niño por allí cerca para que no hayan malos entendidos y podamos conversar de forma tranquila, es natural que se pueda escuchar algo por allí. También somos pet friendly, así que si hay alguna mascotita, También. son todas bienvenidas. Las tenemos todas. Sí. Bueno, queríamos conversar entonces en este marco de la ley TEA, específicamente de la implementación en los colegios, porque también Pamela nos señalaba que es una ley amplia que busca también integración en entornos de salud, social, etcétera. Pero si nos puedes comentar, Karina, ¿cuál es el principal rol de un fonoaudiólogo en el contexto de esta ley? Mira, la verdad es que el principal rol del fonoaudiólogo en cuanto a lo educativo, al ámbito educativo, que es en el ámbito en que me estoy desarrollando, o ya un poquito también clínico ahora, es poder atender las necesidades
comunicativas y del lenguaje de los niños que tienen trastorno del espectro autista, pero no solo eso, sino que también hacer un abordaje multidisciplinario con terapeutas ocupacionales, con psicólogos, y poder abordar distintas aristas, como por ejemplo lo socioemocional, el poder también trabajar de la mano con terapia ocupacional en todo lo que tiene que ver con lo sensorial. La ley TEA, si bien nos enmarca un poquito mucho más, ya desde el decreto 170, que es el que nos rige a los PIE, nos viene como a dar directrices del qué hacer. La ley TEA sí también igual tiene un enfoque mucho más biopsicosocial, por eso los distintos ámbitos, no solo lo educativo, no solo lo de salud, no solo lo social, sino que todo. El decreto 170 era un decreto que es un decreto porque todavía está regido, no rige, pero es un decreto que es muy del ámbito médico, muy del diagnóstico, de cómo se hace, de quién evalúa, de eso. Pero este decreto, o sea, esta ley, perdón, es mucho más amplia. Entonces, en ese sentido, es buenísimo porque nos permite a todos, en el fondo, ir avanzando en la inclusión finalmente. Perfecto. Y respecto a los terapeutas ocupacionales, Tami, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, al igual que la fonoaudióloga, el rol del terapeuta en educación igual es muy, muy importante. Nos enfocamos principalmente en promover la participación activa de los estudiantes en el contexto educativo, abarcando áreas como el aprendizaje, el juego, las habilidades sociales, socioemocionales. Hay los componentes también que son más sensoriales de los niños con TEA, ¿cierto? Sin embargo, es importante mencionar que la ley no menciona específicamente a los terapeutas ocupacionales como una figura obligatoria en el contexto educativo, ¿ya? Pero sí es muy importante por este enfoque que tiene la ley de promover la participación y la funcionalidad de todos los niños. Esto incluye obviamente la educación, ¿cierto? Claro. Oye, y una consulta, ¿cómo se identifica a los estudiantes que podrían beneficiarse de los servicios de un fonoaudiólogo, Karina, y después Tamara lo mismo, pero de un terapeuta ocupacional? ¿En general o en el fondo considerando los...? No, yo creo, en general, un poco cómo se podría identificar entonces los estudiantes que podrían beneficiarse de ustedes, de las herramientas que ustedes tienen y que les podrían aportar también a los estudiantes. Sí, mira, particularmente en los contextos educativos, todas las miradas son importantes. Entonces, el poder tener una comunicación con los docentes, que son finalmente quienes están gran parte del día con los niños, y que ellos nos vayan comentando a fin de año, vamos conversando para el próximo año a quién requiere un apoyo especial, quién requiere, por ejemplo, un despistaje de las distintas áreas para poder ir viendo y definiendo cuáles son los tipos de apoyos que se pueden brindar. Pero claro, igual de todas formas nos sigue rigiendo decretos que en el fondo nos dicen específicamente cuáles son en el fondo los diagnósticos o las necesidades educativas en los que nosotros podemos prestar servicios en un contexto escolar. Entonces, igual nos enmarcamos en algo, pero claramente que la definición de los apoyos son en conjunto con el profesor jefe, en conjunto con educadoras diferenciales que entran en el aula, con mis otras compañeras profesionales no docentes, y también un rol muy importante los tienen los asistentes de aula, que en muchos colegios los profesores incluso van cambiando durante el día, pero los asistentes de aula se mantienen a lo largo de toda la jornada, en los cursos que hay asistentes, por supuesto, algunos que no. Claro. Claro. Y lo mismo, y Tamara, ¿y tú cómo lo verías entonces? ¿Cómo identificar a los estudiantes? ¿Cómo podrían beneficiarse? Bueno, desde terapia ocupacional, como nuestro enfoque va dirigido a ciertas habilidades también que igual son súper integrales, dentro de todo lo que menciona Karina, de lo que nos comentan los docentes, asistentes de aula y todo el equipo, en general, por ejemplo, signos que podrían decirnos que me llama la atención esto de este niño, por ejemplo, coordinación motora, integración sensorial, si hay algún niño que tiene alguna hipersensibilidad auditiva o táctil, o que está teniendo mucha dificultad en el área social, o en su
intento de generar contacto con sus pares es muy inefectivo o muy inadecuado en la forma que lo hace, o muy agresivo, o ese tipo de situaciones que generan mucho conflicto entre pares. Obviamente todo eso son alertas que nosotros decimos, sí, tenemos que tener ojo, poner más atención, ahí realizamos evaluaciones, observación en aula, en recreo, en distintos contextos, para que todos después de fin de año o en algún momento, si están apareciendo las dificultades a mitad de año, así tenemos a los apoderados, obviamente, para comentarles estas dificultades y ver si se presentan en otros contextos también. Y obviamente ahí podemos hacer las derivaciones correspondientes. Porque como dice Karina, la intención está, podríamos tener a todos los niños, o cada vez que se presenta una necesidad, poder atenderla. Sin embargo, todos los decretos no, se rigen de acuerdo también a un diagnóstico que tienen que tener los niños para poder integrar al programa de integración. Yo quería consultarles, chicas, respecto a lo del diagnóstico. Desde la ignorancia también, ese diagnóstico lo puede efectuar un terapeuta, un fonoaudiólogo, o necesariamente tiene que ser diagnosticado por un neurólogo, algún médico, alguna especialidad. ¿Cómo colaboran ustedes allí en ese sentido? Sí, mira, el diagnóstico debe tener distintas miradas. Finalmente, en Chile, quien da el diagnóstico final es un médico, pero ese médico se le llega antecedentes, porque muchas veces las consultas no tienen el tiempo para poder, o no logran ver a los niños en todos los ámbitos, en distintos contextos. Entonces, el poder tener una comunicación ahí, el poder levantar en el fondo banderitas de alerta en algunos casos, poder comunicarse con los distintos profesionales. En los colegios pasa que cuando uno tiene una sorpresa como equipo, uno envía un informe al doctor, una derivación, una pregunta y el por qué pensamos que podría tener esta condición. Entonces, claro, todos colaboramos en el diagnóstico. Hay como evaluaciones gold standard que permiten también ir acompañando esta revisión o esta evaluación, pero tampoco son totalmente definitorias, porque el diagnóstico de trastorno del espectro autista tiene que ser colaborativo. Perfecto. Y ustedes, bueno, dentro del currículum que leíamos también tenían certificaciones en algunos test, que por ejemplo decía certificación A22. ¿Y eso en qué consiste, Tamara? Si tú nos puedes contar igual un poquito. Claro, es un apoyo al diagnóstico de TEA. ¿Ya? Es una batería estandarizada que se aplica evaluando ciertas áreas que se ven afectadas generalmente en las personas que son parte de la condición. Sin embargo, esto no da el diagnóstico. Puede salir ahí, uno pone obviamente, califica dentro del trastorno del espectro autista. Sin embargo, esto tiene que ser validado por un doctor. Tiene que ser un médico, un psiquiatra que lo valide para poder hacerlo efectivo. ¿Ya? No basta simplemente que el apoderado llegue con ese documento sin la validación del doctor. Es un apoyo al diagnóstico. Oye, y Tamara, una consulta igual, como tú como terapeuta ocupacional, que a lo mejor tampoco se sabe bien cuáles son las intervenciones o de qué forma también trabajan ustedes con los estudiantes con TEA. Para conocer un poquito, ¿tú nos podrías contar qué tipos de intervenciones realizas tú como terapeuta ocupacional entonces para apoyar a los estudiantes con TEA? Claro, como mencionaba anteriormente, nos enfocamos en varias áreas de las actividades de la vida diaria de los niños, en el juego, en el área social y en su desempeño dentro del aula también. Entonces, todo depende de las características del estudiante. Como sabemos, yo me imagino que también lo hemos abordado hartas veces, los niños dentro del espectro autista son todos distintos. Entonces, obviamente, las necesidades también. Algunos presentan más necesidades sensoriales, entonces las intervenciones que puedo hacer yo, por ejemplo, dentro del aula, si tiene una búsqueda sensorial más perceptiva, de movimiento corporal, puedo ponerle algún apoyo en la silla de un elástico que le permita el movimiento dentro de su puesto de trabajo, o canceladores de ruido, si existe mucho ruido ambiental que dificulta su atención. Disminuir las luces, disminuir un poquito el estímulo que está más visual, realizar muchas intervenciones de sensibilización también dentro del aula y en toda la comunidad generalmente también.
habilidades sociales, generalmente también. Yo, acá en el colegio trabajamos, por ejemplo, con taller de habilidades. Y porque es imposible, dado la cantidad de estudiantes, trabajar de forma individual. Entonces Claro. trabajamos con los niños en modalidad grupal y ahí nuestros focos son las habilidades sociales, entonces mediante el juego, el respeto del turno, la empatía, el control de emociones, el control de impulso, todo lo ponemos ahí en práctica en el taller de habilidades. Eso principalmente en el contexto educativo es lo que hago yo a diario. Súper interesante, la verdad, distintas maneras que a lo mejor uno no lo hubiese pensado de cómo se pueden llevar a cabo, pero interesante. Sí, y también quisiéramos saber allí, que Karina nos comente, cómo se integra el trabajo cuando hay distintos profesionales que son relativamente igual, como decíamos, en cierta medida nuevos dentro de los entornos escolares. Cuando nosotros estudiábamos en el colegio era muy raro que hubiese un psicólogo, No por ejemplo. tenía, no, no Claro. tenía. O de repente sí había un psicólogo, pero no existían estos equipos multidisciplinarios. Entonces hoy día contamos con profesores, educadores diferenciales, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos. Entonces, ¿cómo se integra el trabajo del fonoaudiólogo y del terapeuta en estos equipos multidisciplinarios? ¿Es algo que está regulado así como a nivel nacional o cada colegio, cada equipo define los roles? Mira, por los decretos hay un tipo de trabajo, al menos de mi área, que está como bien especificado, que tiene que ver con las necesidades educativas transitorias, que son los trastornos del desarrollo del lenguaje. Eso está muy especificado de cómo tiene que ser el trabajo. Pero en las necesidades educativas especiales de carácter permanente, que es donde ahí se ubica en el fondo los niños que presentan trastorno del espectro autista, es un poco más amplio el decreto. Entonces eso permite que se pueda trabajar de forma mucho más cohesionada, realizando, por ejemplo, lo que la Tami estaba señalando recién, talleres de habilidades en donde no sé, podemos trabajar en dupla, terapeuta ocupacional con fonoaudióloga o terapeuta ocupacional con psicóloga, y generamos distintos grupos de trabajo con los niños y abordamos a través de una misma actividad estas distintas miradas que tenemos nosotros como profesionales. Entonces, por ejemplo, en una misma actividad en donde Tami nos puede colaborar como en la estructura de qué podemos hacer para estos niños que requieren mucho movimiento, que tienen ahí claramente una necesidad sensorial, qué tipo de actividad se puede hacer con ellos desde esa mirada, pero también a lo mejor yo también puedo colaborar en habilidades sociales, en habilidades comunicativas, en habilidades del lenguaje, el respeto de turno, en cómo poder enseñarle a hacer preguntas a los niños, en cómo poder entender el lenguaje no verbal de cuando un niño, un compañero se aburrió de lo que está diciendo y hay que un poquito parar esa conversación para pasar a otro tema, o el poder flexibilizar en cuanto a los temas de conversación, que no siempre voy a poder hablar solamente de mi interés, sino que también necesito incluir para poder relacionarme, necesito también escuchar al otro, qué es lo que me quiere decir, qué es lo que quiere opinar también. Entonces, desde allí, desde ese ejemplo que les estoy presentando, es cómo nos vamos interrelacionando también nosotros como equipo de manera dinámica también. Claro. En los colegios se habla de equipos de aula y los equipos de aula están conformados por todos los profesionales que atienden a esa aula y específicamente, claro, a cada niño. O sea, cada niño en el fondo en un aula tiene su equipo de aula detrás, que no solo son profesionales no docentes, sino que son educadoras diferenciales y son las profesoras que están, son los asistentes de aula, y a veces las asistentes PIE, que en el fondo son, algunos niños requieren un acompañamiento a lo largo de todo el día, y hay una persona que lo acompaña. Claramente eso también es según lo que el niño vaya requiriendo, porque como la ley dice, uno tiene que ir progresando también en la autonomía de las personas en general. Así es, sí, pues eso también es importante porque dentro de los principios también que tiene la normativa, que es propender siempre la autonomía de cada individuo. Oye, y para ir cerrando un poquito esta parte de las preguntas, también nos gustaría saber qué tipo de formación continua consideran ustedes que es esencial para, bueno, con audiólogos y también, Tamara, para los terapeutas ocupacionales que trabajan con estudiantes con TEA.
¿Qué tipo de formación ustedes consideran que es esencial finalmente? Bueno, yo creo que es muy necesario para mis colegas que están también en formación y los que tenemos que continuar todo el tiempo adaptándonos a los cambios. eh, el manejo en integración sensorial, creo que es muy necesario, porque muchos de los niños de la condición presentan alteraciones sensoriales. Es como muy frecuente, incluso los que no son de la condición. Hay muchos niños en general, todos los niños ahora están con distintas formas de recibir el estímulo y se han presentado muchas exacerbaciones de estas respuestas. Entonces, es algo que recomiendo seguir siempre estudiando y manejando distintas estrategias para poder abordar. También el tema del manejo de las desregulaciones emocionales y conductuales. Creo que es algo que a nosotros no nos enseñan mucho en la universidad y se presenta con mucha frecuencia. Día a día tenemos que abordar situaciones en donde los niños presentan estas desregulaciones y tenemos que tener estrategias para poder contenerlo de una forma efectiva, de formas que sirvan, que funcionen, ¿cierto? Y así también poder otorgarle otras herramientas a toda la comunidad, porque a veces somos solo nosotros quienes sabemos atender a las desregulaciones emocionales y conductuales de los niños y de repente pasan situaciones de 3 niños a la vez, entonces no podemos dar abasto. Entonces creo que esto es algo como ya transversal que todos deberíamos aprender. Y eso en general, creo que esas recomendaciones creo que deberíamos tener todos, una formación continua en estas áreas dentro de terapia ocupacional. Claro, muchas gracias, Tamara. Y Karina, dentro del ámbito de fonoaudiología. Sí, un poquito de lo mismo, es decir, que o sea, en alguna parte leí que el 93% de los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen dificultades sensoriales. Así que, así como quisiera como ejemplificar con esto la importancia que tiene el rol de mi compañera en la terapia ocupacional en la vida de todas las personas que tienen TEA. Yo creo que del ámbito mío propiamente tal, yo creo que un poquito como de forma masiva para los profesionales no docentes es muy importante quizás tener herramientas para poder comunicar lo que uno ya sabe como de su formación, el poder como llegar a la comunidad con herramientas concretas, como poder concretizar lo que uno ya maneja, aparte de toda la actualización que uno tiene que tener de forma permanente, pero a nosotros nos pasa mucho que uno tiene muchas instancias con profesionales dentro del colegio, con docentes, con asistentes, con la familia, y a veces nos pasa que queremos comunicar, pero no llegamos quizás a lo concreto para que en el fondo podamos ir entendiendo entre todos cómo, por ejemplo, abordar desregulaciones conductuales emocionales. Voy al caso de que, por ejemplo, en este caso de las desregulaciones conductuales emocionales, es cuando los niños ya están desbordados, pero hay mucho que hacer antes de eso. Entonces, poder concientizar a toda la comunidad, poder tener herramientas para poder concientizar a toda la comunidad para poder prevenir este tipo de situaciones. Claro, el ideal realmente, de todas maneras, prevenir es siempre la clave frente a todas las situaciones, o sea, de todas maneras. Bien, nos vamos a ir a una breve pausa, porque el tiempo está pasando rápido, pero seguimos a la vuelta conversando con Karina y con Tamara, si es que les dejamos invitados a que no se muevan de la señal de radio hoy. Bueno, estamos acá de regreso después de esta pausa comercial para seguir conversando sobre el rol de los profesionales, terapeutas y fonoaudiólogos en la implementación de la ley TEA en los colegios, y seguimos acompañadas tanto de Karina como Tamara para conversar también ahora. Pami, si tú nos puedes comentar un poco un dictamen que salió de la Superintendencia de Educación en el 2023 y que comenzó su aplicación. Sí. Así es, claro, a finales del 2023, de hecho el 27 de diciembre del 2023 salió la circular 586, que imparte instrucciones referidas a la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de los párvulos y estudiantes con trastorno del espectro autista. Salió ya al último del día del año ya para poder aplicarlo el año siguiente. Y la circular detalla, entre otras cosas,
primero, los derechos y bienes jurídicos que van a estar involucrados entonces, y también la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de los párvulos y estudiantes. Así que específicamente sobre este último punto, existe entonces la obligación de ajustar los reglamentos internos de convivencia escolar y por supuesto también los procedimientos internos en cada establecimiento, ya sea con la adopción de medidas sancionatorias, que debe contemplar entonces como causal atenuante la característica entonces que el estudiante sea TEA, cuando esto sea, por supuesto, cuando proceda, y también lo que ordena la Superintendencia de Educación es la creación de un protocolo frente a la desregulación emocional y conductual de los estudiantes. Y este protocolo entonces también debe ser parte integrante del RICE, y este anexo debe contemplar medidas preventivas, que es lo que también estábamos hablando en el bloque anterior, la importancia también de prevenir que no se desregule los estudiantes, un plan de acompañamiento emocional y conductual, y un protocolo de actuación entonces frente a la desregulación, es decir, cuando ya ocurre el hecho también, cómo debemos actuar entonces en el establecimiento. Así que es bien importante también esta circular que sacó la superintendencia, porque ya hemos visto entonces que los casos están sucediendo en los colegios, entonces hay que entonces ponerse las pilas teniendo este protocolo, por supuesto, y aplicándolo correctamente. Así es. Y bien, esta normativa que comenzó a regir este año, el 1 de marzo, fue también bastante desconocida para los colegios, porque como tú decías, salió justo ya en periodo de vacaciones, Sí, prácticamente. exactamente. El inicio del año escolar tenía que implementarse, y la superintendencia en el mes de mayo emitió 2 nuevos ordinarios que clarificaban un poco ciertas dudas que habían surgido al respecto. El ordinario 841 dice que los colegios tienen la responsabilidad de proteger y cuidar a los estudiantes, y esto incluye el uso de contención física en casos excepcionales donde haya riesgo de daño físico del estudiante o de terceros, activando correlativamente el protocolo de accidentes escolares. Lo llamativo de esta instrucción, y lo que causó bastante revuelo incluso en recurso de apelación judicial, es que decía textualmente que no se requiere autorización expresa de los padres de forma previa para poder aplicar esta contención física, únicamente se les debería informar cuando esto haya tenido que ser utilizado. Y además se deben implementar medidas de apoyo y acompañamiento psicosocial después de alguno de estos episodios. Luego, el 23 de mayo, un par de días después, el ordinario 872 aclara que además los estudiantes del espectro autista deben cumplir con las normas internas de buena convivencia y que también pueden ser sujetos de medidas tanto formativas, pedagógicas o disciplinarias si es que están contraviniendo el reglamento. Específicamente, en el caso de alumnos con autismo, solo se pueden aplicar estas medidas disciplinarias por hechos que no estén relacionados con su condición, para evitar discriminación. Entonces son temas bien complejos, a nosotros nos están llegando y por eso igual queríamos conversar con Karina y Tamara, Sí, porque nos llegan muchas consultas que igual son razonables por parte del colegio. Entonces ahí preguntar, Pame, sí, a Karina, sí. sí, a Karina le queríamos preguntar primero cuál crees tú que en verdad, cuál es el mayor desafío entonces que están presentando actualmente los establecimientos educacionales para poder implementar lo que acabamos de comentar, que fue lo ordenado por la Superintendencia de Educación. O sea, estamos hablando igual de la contención física, de que no hay que avisar a los apoderados, de que los estudiantes deben cumplir también con las normas de buena convivencia, etcétera. Así que, ¿cuál crees tú que también ha sido el mayor desafío que se está presentando hoy en día? Está silenciada, Karina. Perdón. Yo creo que como la Tami había dicho anteriormente, es súper importante el poder ir actualizándose y poder ir generando estrategias para el abordaje de situaciones difíciles, ¿cierto? Pero también yo creo uno de los grandes desafíos es la implementación o la acción de este grupo que va a acompañar las desregulaciones a los niños, porque hay muchos niños que se desregulan actualmente en los colegios y a veces muchos niños a la vez. Entonces, Claro. los equipos muchas veces no alcanzan a poder ir a un lugar y a otro, y eso también como que va en desmedro en el fondo de los horarios que nosotras tenemos que ir cumpliendo y como la atención que tenemos que ir ofreciendo a los demás niños, porque una desregulación en el fondo cambia totalmente la rutina de todos los quienes estamos trabajando. Entonces, sabemos que, ok, tenemos que activar protocolos
Ah, se pegó un poquito Karina, parece. Estamos con Sí. problemas de internet. Bueno, estaban en el colegio, así que se entiende igual que ahí a veces las conexiones fallan también un poquito. Pero claro, ahí nos estaba comentando de que es complejo, ¿verdad? Aplicar también los protocolos o tal como lo están diciendo la superintendencia, que es en el papel suena bien, pero en la realidad también es distinta, ¿no? Claro. La Caro está silenciada. No, es la misma. Sí, y también importante, y quiero hacer la consulta porque ya vamos llegando un poco también al final del programa, entonces no quiero que se nos quede en el tintero. Respecto a la conducta de un estudiante de TEA y la aplicación o no de una medida disciplinaria. O sea, decíamos acá que textualmente la superintendencia dice que todos los alumnos deben cumplir con el reglamento. Eso implica que si hay una falta van a ser sancionados. Pero la duda frecuente es si el estudiante tiene un diagnóstico TEA, sabemos que se desregula producto de su condición y agrede a un funcionario o a un compañero. ¿Cómo saber si esa agresión fue producto de la desregulación o no? Esa es una pregunta fundamental porque hay colegios que tienen temor de aplicar sanciones, hay otros que lo han hecho, han llegado a la corte discutiendo este tema. Ahí, Tamara, si tú nos puedes comentar un poco sobre tu punto de vista. Claro, eso es algo que pasa todos los días. Generalmente tenemos muchas reuniones. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, acá. Hacemos como un proceso de investigación. Ya, ¿qué pasó? Hubieron señales previas. Vimos al niño que estaba ofuscado antes. Mostró alguna manifestación de que estaba iniciando un proceso de desregulación emocional previo a la agresión o a la conducta que queremos como penalizar. Entonces, después de toda esta reunión, vemos ya, si estaba dentro de un contexto de desregulación, hubieron factores que gatillaron esta situación, entonces hay que realizar una medida formativa. No se puede disciplinar porque está dentro de un contexto de desregulación. Sin embargo, hay otras que no. O sea, no, estábamos súper bien, la clase estaba todo bien, normal, no había exceso de ruido, no pasó ni una situación. El niño va y le pega con el estuche en la cabeza a una compañera, por ejemplo. Sí, es una medida que tiene que ser disciplinaria, ¿cierto? Entonces puede ser la citación al apoderado, obviamente, depende de qué fue, cuál fue la reacción, si tiene que ser una suspensión, cuántos días, o citación solamente al apoderado. ¿Ya? Y todo eso se hace mediante una investigación que nosotros realizamos acá. Siempre tiene que haber, por ejemplo, algún testigo de la situación, se le pregunta a veces también la opinión a los compañeros, porque de repente hay, obviamente, situaciones que se nos escapan a nosotros los adultos, ¿cierto? Pero buscamos todos los factores, si sucede en recreo, a los inspectores de patio, para que podamos realizar las medidas que corresponden, ¿ya? Porque, claro, estamos como el hilo es súper delgado. Sí, pues, exactamente. Y además que frente a una aplicación de una medida, lo más lógico seguramente es que los papás van a reclamar y van a decir, oye, pero mi hijo es TEA, ¿por qué lo están suspendiendo? ¿O por qué le están aplicando esta medida? Y es complejo hacer la distinción. Por lo mismo tenemos que tener toda esta información previa, todas las evidencias para poder decir que sucedió en un contexto donde no era de regulación, ¿ya? Eso realizamos acá al menos. Bueno, hay que ver ahí entonces también las medidas que se puedan tomar frente a estos casos. Como tú dices, hay que ver muy bien entonces si es que está relacionado o no con que el estudiante sea TEA o bien se puede aplicar entonces una medida disciplinaria distinta. Oye, y ¿qué consejos o medidas preventivas creen ustedes que sería importante para poder implementarse ya de forma correcta también en las aulas, en los espacios educativos, para poder garantizar un entorno educativo inclusivo con niños y niñas con TEA? Ahí les pido que las dos me den como sus opiniones, sus consejos o qué medidas preventivas entonces se podrían tomar. Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo se está conversando acerca de los apoyos visuales que son súper favorecedores para todos los niños. Entonces, reiterar lo que se ha empezado a señalar desde hace ya un tiempo hasta ahora, pero ahora tiene mucha más fuerza porque hay, claro, la implementación de una ley que hacer. Entonces, en el contexto del aula, el poder tener apoyos visuales para todos es algo que aporta. El poder también leer a los niños de forma individual, el poder leerlos en el sentido de
saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades en el ámbito sensorial. A veces hay niños que, no sé, le molesta la luz y en determinado momento del día puede que les entre un rayito de luz y les molesta más de la cuenta y eso podría gatillar en él Claro. una desregulación. Entonces, factores como esos, de poder conocer a los estudiantes, conocer sus intereses, poder tener mucho trabajo colaborativo, como dice la Tami, cuando hay un momento de desregulación se generan muchas reuniones para saber y comprobar qué es lo que pasó, pero también el poder tener reuniones en el fondo de equipo de poder decir, mira, ¿sabes qué? El otro día me pasó X cosa, ojo con este niño porque lo está pasando mal en su casa, ese tipo de cosas, el trabajo colaborativo que es como el del día a día en el fondo, es súper también favorecedor para que podamos ir avanzando en la inclusión, el poder conocer a los niños, el poder tener pautas como dentro de la clase de forma como bien ordenada. Primero, lo que hacen claramente los profesores hace mucho tiempo, es parte de su rutina, pero ser un poquito más explícitos en el Claro. monitoreo de la clase. Mira, primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, faltan tantos minutos para el recreo. Hay muchos niños que empiezan a ponerse ansiosos y empiezan a preguntar, tía, ¿cuánto falta? Tía, ¿cuánto falta? Entonces, él también, desde nosotros como los que estamos acompañando la clase o el profesor, poder ir dar esos tips, esas pautas dentro de la clase son súper importantes. Claro, También también, no sé de si todas maneras. sí, me gustaría comentar una situación que en realidad algo que podrían implementar todos en general es más sensibilización, jornada de sensibilización, incluso espacios diarios en donde se converse con los estudiantes en general sobre el respeto, sobre la empatía, sobre tenemos ciertos focos dentro del aula o ciertas situaciones que generan que algunos de nuestros compañeros la pasen más mal, que tenemos que hacer en esas situaciones, vamos a guardar silencio, ¿cierto? Vamos a respetar, vamos a tener un espacio de calma todos en general, como concientizar a la comunidad. Y yo creo que los niños son súper receptivos, entonces hay que aprovechar que ellos son como esponjitas, entonces nosotros brindarles esa herramienta, porque esto le puede pasar a los niños en el supermercado, en la micro, si ven a alguien cómo actuar, ¿cierto? ¿Cómo puedo aportar yo más que del ser un observador que puedo complejizar más la situación del niño que lo está pasando mal, sino que quizás dar espacio, alejarme, guardar silencio, de esa forma yo puedo aportar, a apoyar a un estudiante o a un amigo que sea parte de la condición. Y ojo, porque las desregulaciones no solo le pasan a los niños que tienen trastorno del espectro autista, entonces esto como del poder enseñar la gestión de las emociones y el poder concientizar de qué te pasa, cómo te sientes, qué poder hacer cuando te sientes de cierta forma, que es lo que dice la Tami, le sirve a todos también. Entonces vamos como avanzando, ¿cierto? Con una mirada inclusiva en donde abordamos las distintas necesidades de todos. Sí, es algo que igual nos comentan, y no solo niños TEA, y tampoco no solo niños, a veces hasta los adultos también, Sí, también. los apoderados, sobre todo, estos eventos violentos que han existido, entonces es útil que todos puedan manejarlo. Bueno, para ir ya finalizando, nos queda poquito tiempo, queríamos compartir igual con ustedes una sentencia muy reciente, es del 21 de junio del 2024, de la tercera sala de la Corte Suprema, que conoció la apelación de un recurso de protección que interpuso la mamá de un niño, de un estudiante municipal, que alegaba que a su hijo se le estaban vulnerando los derechos porque no ponían a su disposición todos los medios necesarios para incorporarse al aula, garantizando una vida escolar activa, y puntualmente lo que ella requería era este concepto del tutor sombra, ya el adulto sombra. Su hijo tenía un diagnóstico TEA y además otros diagnósticos complementarios. Entonces ella consideraba que era obligatorio por parte del colegio proporcionarle este apoyo a su hijo. En esta causa se consultó a la superintendencia y la superintendencia señaló que si bien este colegio recibe subvención CEP, también tiene convenio PIE, por tanto está habilitado para recibir niños con necesidades educativas especiales. La regulación del PIE no exige de forma obligatoria que existan tutores sombras y esa figura tampoco está contemplada entre los recursos humanos posibles de contratar por CEP.
Entonces, sí se deben implementar apoyos, pero con los profesionales existentes en el fondo, de acuerdo a los presupuestos que también manejan las escuelas, ¿ya? Entonces, no es obligatorio otorgar una asistencia permanente en calidad de tutor sombra a cada uno de los estudiantes TEA, porque aparte, presupuestariamente obviamente no sería posible, y además, como ya conversábamos también, este es un apoyo que tiene que ser especializado, son apoyos intensivos por periodos determinados de tiempo. Entonces, al inicio de la jornada, al ingresar al aula, para ayudarle a la integración, pero siempre también debe propenderse a la autonomía del estudiante. Entonces, la Corte Suprema señaló de forma expresa en su sentencia que en el contexto anotado no resulta entonces controvertido que la figura del tutor sombra no encuentra sustento normativo en la regulación educacional vigente en nuestro país, por tanto no es obligatorio y se entiende que el colegio no estaba vulnerando al estudiante. De hecho, hay una frase allí que yo quería destacar que dice que se corre el riesgo, si la persona que ejerce este rol no tiene una preparación específica, pueda convertirse en cuidadora en una figura de acompañamiento y contención del estudiante para que éste no interfiera y no perjudique el normal desarrollo de la clase, invisibilizándose al estudiante y sus necesidades educativas reales. En el fondo, hacerlo callar, mantenerlo silenciado, mantenerlo sentado, que se puede llegar a ser el rol Que no se mueva. Exacto. Claro. Que puede llegar a ser perjudicial. ¿Ya? De todas maneras. Interesante porque esa es una discusión que se ha dado bastante y muchos colegios también han recibido requerimientos por parte de los apoderados diciendo que es obligatorio que el colegio contrate a un tutor, o también hay padres que contratan también de forma particular, lo que igual genera un conflicto porque son personas que no son contratadas por el sostenedor, que se van a desenvolver con niños, que no sabemos si esa persona cuenta con habilidades, cuenta con certificaciones, y puede también ocasionar un riesgo para otros estudiantes. O sea, hay papás que se pueden oponer a que entre una persona externa al colegio. Entonces son casos que hay que ir viendo ahí de forma puntual. Pame, vamos llegando ya al final, así que vamos despidiendo a nuestras invitadas de este capítulo. Agradecer entonces nuevamente a Karina, Tamara. La verdad es que este es un tema súper interesante que quedamos cortas con una hora de programa, pero Sí. en la próxima temporada ahí vamos a contactar. Da para largo. Sí, y bueno, dar el Instagram también de Caja Recreo, no sé si es así caja.recreo. Sí, así es. Ya. Caja, arroba caja.recreo, ahí encuentran todas las actividades que tenemos dispuestas para los padres, para los educadores, para los colegios. Perfecto, bueno. Entonces, felicitaciones nuevamente por esa iniciativa, que les vaya súper bien. Ánimo también ahí en sus tareas, en sus labores, y nos estaremos encontrando nosotros en un próximo episodio ya de los últimos de esta tanda de programas con derecho a educar. Pame, un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por venir, que esté muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao.